Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así es, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hola amigos y hermanos, un saludo especial una vez más. Qué alegría que estemos nuevamente en este otro episodio de este programa de Generación Cristo, con el objetivo de tener un evangelio cognitivo, como lo expresa muy bien Pablo en el capítulo 1 a la carta a los Efesios, donde él dice que ora para que podamos entender a cuál esperanza es a la que Dios nos ha llamado, para que podamos, como también lo dice Colosenses 1, en el verso 8 y 10, con toda inteligencia espiritual, escuchen, no emocional, sino inteligencia espiritual, nosotros podamos entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Las escrituras tienen un propósito, lo que conocemos como sagradas escrituras, la palabra de Dios, que son más acertadas que decir la Biblia, o la Torá en expresión hebrea, para lo que hoy se conoce como la ley, que significa el libro de instrucciones para la vida. Las escrituras tienen un propósito especial. No es un libro de mantras aislados con promesas cuya lámpara de Aladino alguien puede decir, voy a colocar mi Biblia en el Salmo 91 porque ahí dicen cosas maravillosas como que ni peste tocará tu morada y esas cosas. Nosotros los cristianos tenemos que salir de ese oscurantismo y entender la palabra y su propósito. Por eso Jesús está expresando, el Señor Jesús está expresando estas palabras que están en el Evangelio de Mateo. Hemos continuado ya hemos pasado estos primeros versículos que nos hablan de lo que es la esencia del reino de los cielos. Los primeros versículos nos hablan del carácter de los hijos de Dios, del reino de los cielos. La segunda parte nos habla de la identidad y la forma en que nosotros como responsables debemos comportarnos ante nuestro contexto y a nuestro entorno. Pero ahora nos estamos dirigiendo, o el Señor se está dirigiendo hacia nosotros, haciéndonos entender algo maravilloso en este verso. Siempre que vayamos a leer un verso, hagamos lo del periodista, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué se rompe abruptamente lo que Jesús viene enseñándonos? ¿Y por qué está este verso acá que dice Jesús y la ley? Bueno, es lo que se llamaría tener una panorámica del contexto, hacer esa hermenéutica correcta de los que participan en este proceso. Ahora vamos a preguntarnos por qué el Señor Jesús dice esto. Y es que en ese gran grupo de personas que estaban reunidas en el monte de las bienaventuranzas, había de todas las personas, fariseos, judíos, gentiles. Eso estaba lleno de personas porque todos estaban buscando los milagros del Cristo, el evangelio de la prosperidad. Pero entre ellos estaban los fariseos. Y los fariseos tenían una visión distorsionada. Los fariseos tenían una corazonada de que el Señor Jesús había venido a distorsionar la ley de Moisés. Ellos pensaron que Jesús estaba destruyendo todas sus creencias y que iba en contra de la ley, pero estaban equivocados. Así que la respuesta precisa de por qué Jesús hace abruptamente, rompe como el hilo que trae y hace esta expresión, es para ratificarles a los fariseos que tenían puesto el ojo en la letra. Ellos siempre, un fariseo sabía dónde faltaba una iota, una letra, la más pequeña de todas. Así que ellos andaban siempre, era a la casa de los errores de Jesús. Así que lo que el Señor Jesús está haciendo acá es reconfirmando que Él no vino ni a completar, ni a añadir, ni a borrar, sino a hacer Él el cumplimiento de las escrituras, de la ley y de los profetas, que esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ahora vamos a leer muy bien el verso para que lo entendamos a profundidad. Está en el capítulo 5 del libro de Mateo, en el verso 17.
Recordemos que nos vamos a dar la oportunidad de navegar por la Constitución nuevamente. Ya hemos pasado por aquí una vez, hace tal vez unos 2 años, pero estamos como recapitulando. Cada vez que profundizamos más en la escritura, pareciese que fuésemos como dentro de una caja negra oscura o un túnel con una lámpara, y en la medida en que vamos avanzando, vamos teniendo más verdades, más interpretaciones, y hemos llegado a tener otros niveles. Por eso estamos volviendo a entender esta escritura, para que nos diéramos cuenta que cuando Jesús habló de que nosotros somos la sal de la tierra, se estaba refiriendo a que la humanidad sí pudo haber estado más protegida de la corrupción y no llegar a estas profundidades de oscuridad que es para el mundo. El mundo como sistema está en oscuridad, y esa oscuridad la está traspasando a la tierra, a las personas, y las personas están viviendo bajo ese modelo. El mundo como sistema. Recordemos siempre que cuando hablamos de bíblicamente tipología, el mundo se refiere al sistema hedonista y superficial, donde están los 3 comodines que atacan la vida del hombre y la espiritualidad: los deseos de la carne, que es donde está todo lo que es concupiscencia, sensualidad, adulterio, fornicación, homosexualismo, depravaciones sexuales. Todo eso está ahí, gula, todos esos orgías están ahí. Los deseos de los ojos es el poder, es la codicia, es querer avasallar. Es lo que está pasando ahora entre estas potencias que quieren adueñarse de las... Siempre ha sido así. Las grandes guerras épicas eran por tener el control de las zonas marítimas, de los corredores empresariales, para poder controlar los deseos de los ojos, codiciar todo lo que entra por los ojos: poder, dinero, y la vanagloria de la vida, que sí que está causando una huella impresionante y un vacío en los jóvenes, y es ser famoso, es contar, es ser importante, es ser visto como alguien bonito, bello, exitoso, es poder ser aplaudido, la vanagloria. Por eso los programas de hoy en día se basan siempre: ¿cuál es el mejor cantante? ¿Cuál es el mejor jugador? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el mejor? Una sociedad de mendigos tratando de encajar, comiendo quimeras que no pueden saciar. Eso es lo que se denomina como mundo. ¿Y de eso qué dijo Jesús? Yo les voy a dar una propuesta más poderosa. Dice la Nueva Traducción Viviente: paz en la mente y el corazón. Pero no es una paz como la da el mundo, porque todo lo que sea material y sensorial tiene una vigencia. Compramos un carro y eso los primeros días lo limpiamos, después ya eso está por allá arrumado. Las mujeres se compran esos bolsos bonitos, después uno ve esos bolsos por allá, esos zapatos hermosos, un día los ve uno con las puntas hacia arriba. Nosotros compramos un libro, después lo vemos con orejas, los teléfonos rayados. Pensábamos que casarnos con Bertilda era coger un ángel, y después resulta que eso ya no es un ángel. Y así todo lo que es sensorial y humano termina hastiándonos y no nos sacia. Por eso Jesús dijo: encuentren la verdadera riqueza. Entonces, este modelo que Jesús trae sigue siendo más vigente que nunca para cualquier amigo de cualquier institución, empresario, maestro, gobernador, cualquier circunstancia. Necesitamos resignificar la relevancia de las escrituras como una teocracia de trasfondo espiritual. Israel sigue conservando para ellos muchos de sus enunciados. Cuando su primer ministro se expande en la ONU en prosa, ellos acuden a la escritura. Nosotros los latinos nos avergonzamos. Bueno, deben haber excusas para eso. Toda esa corrupción y todo eso que no se ha hecho bien ha hecho que esto que es sagrado, que es el evangelio, haya perdido la eficacia. Pero este mensaje sigue siendo relevante, sigue reclamando a todos esos necesitados que el mundo necesita sanar, pero que no encuentran la fórmula. ¿Cómo sanar? ¿Cómo restaurar? Se llama Jesús el Cristo. Él no solo dijo tener la fórmula para todos los descorazonados, todos los que han perdido el propósito, los que han perdido el sentido de la vida. No solamente enseñó la fórmula, aseveró él mismo ser la fórmula. Palabras muy desafiantes que ningún profeta se ha atrevido a decir. Todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Entonces,
este verso que está acá hablando es lo que Jesús está queriendo decir, es que Él es el telos. Telos es la palabra griega para objetivo, la razón de ser de la ley y los profetas. Por ende, Él no la puede abrogar, porque Él mismo es el cumplimiento. No interpretar este verso de la manera correcta hace que surja la aspiración a que todavía debemos seguir guardando la ley bajo un modelo judaico, dando paso a algunas corrientes de pensamiento. Vamos a precisar un poco lo que Jesús dice acá. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Escuchen esto, qué maravilloso. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde. Bueno, sabemos que en el hebreo no existían jotas, existía la iota, pero teníamos que traer todo esto a nuestro contexto. Por eso nosotros hoy luchamos porque vivimos de muchos conceptos que se nos volvieron vacas sagradas. Por ejemplo, si uno dice, hasta que ustedes no se bauticen, pues ya todos los cristianos cuando le escuchan la palabra bautismo, pues suena a un ritual que viene del cielo. Pero si lo leyéramos en el original hebreo que dice, hasta que ustedes no se sumerjan, si sumerjan, ¿y eso qué quiere decir? Pierde la fuerza. Pablo dice que la letra mata. Nosotros somos un pueblo espiritual que trasciende ya todas estas tradiciones de la teoría, de las lenguas y de la sabiduría humana. Entonces dice, hasta que todo se haya cumplido. Jesús todavía no ha muerto. Cuando Jesús muere en la cruz, las palabras que conocemos en español consumado es, que ese es un refuerzo del comentario anterior. Todos pensamos que lo que él dijo fue consumado. Bueno, las palabras originales fueron en griego y es tetelestai, que dice pagado, totalmente, completado, nada más que agregarle ni añadirle, punto, pare de contar. Eso fue lo que Jesús dijo. Entonces, esa expresión es la que Jesús les está queriendo decir aquí. Pero no es que él quiera ratificar que nosotros tenemos que seguir supeditados a las 3 leyes, porque es que Israel realmente, cuando habla de la ley, es porque tenían 3 leyes realmente. Una ley que era la ley moral, que era la espiritual, la ley judicial, porque ellos eran una teocracia y una ley ceremonial. Pero nosotros no estamos bajo ese yugo. Como lo dice muy bien César Vidal, que me encantó ese video que compartieron en el grupo Un Líder como Jesús. Algunos de ustedes van a estar también ya pronto en ese grupo. No queremos que las personas se sientan presionadas a estar en grupos porque después se salen, pero son grupos donde se comparte información. La ley, cuando debemos entender qué es la ley del pueblo de Israel, la ley de Moisés, era un ayo, era un paidagogos, me encantó volver a recordar eso, era ese esclavo, ese mentor que llevaba al esclavo, ese esclavo que llevaba al niño a la escuela para que no se perdiera o no se fracturara por ahí. Pues en esta época ese esclavo ya no es un esclavo, es el paráclito, es el Espíritu de Dios en nosotros susurrándonos cómo debemos actuar y decirle. Esto es fascinante y esto es maravilloso. ¿Qué está sucediendo entonces? Que Jesús no tiene como intención ratificar que Él viene a cumplir una ley ni a estar sometido a una ley. Él, como judío, debía estar sometido a la ley, porque cuando ustedes leen el capítulo 1 de Mateo, y él dice que estaba sujeto a sus padres. Era normal, por eso él solamente aparece a los 12 años, porque entre los 12 y los 13 años es que un judío alcanza lo que se llamaría ser adulto espiritual. Y a los 30, porque en esa época, para tener claridad, era como llegar a los 18 en Colombia, ser una persona adulta y empieza su ministerio. Así que lo que Jesús quiere es aclarar un rumor y un pensamiento que hay en la mente de los judíos diciendo, este señor es un hereje porque no está guardando la ley. Pero quisiera adelantarles un poco. Cuando hablamos de la ley de Dios, es algo muy distinto a lo que los judíos fariseos le agregaron. Lo que es el Midrash, lo vamos a mirar en su momento, el Midrash y el Talmud, y una cantidad de enseñanzas que permearon la ley. Los judíos convirtieron los preceptos en cargas para los hombres. El Shabbat o el sábado, que se impuso como ley para los judíos, era una oportunidad para olvidarse de todas las tareas y descansar en Dios.
Pero ellos empezaron a decir, ¿y qué será no trabajar? Y empezaron a preguntar que si alguien podía cargar al hijo si estuviera enfermo, y empezaron a crear una cantidad de rituales. Por eso el Señor Jesús, si ustedes lo recuerdan en muchos de los evangelios, les dice fariseos hipócritas. Ellos empezaron a crear una cantidad de religiones que para medir el comino, la menta y el eneldo hacían cajitas y se fueron a esa ritualidad profunda y perdieron la esencia de la ley. Y Jesús les dice, es que la ley está a servicio del hombre, pero no el hombre un esclavo. Y Jesús cuando Jesús viene, pues Jesús sí guarda la ley, por supuesto que sí, pero ellos quieren que Jesús siga guardando los preceptos que los fariseos colocaron, que es lo que suele suceder en el común denominador, y es que aquí la verdad está aquí es así, si tú no haces esto, no vas a ser salvo, y una cantidad de circunstancias. Hay un profesor llamado Harold Berman, que es profesor de Derecho de la Universidad de Harvard. Él desarrolló una tesis después de investigar, y dice que en Occidente, es decir, en nuestra cultura, las personas perdimos la confianza y el respeto por la ley y la religión. Ya a nosotros no nos importa nada porque, primero, hablando de la religión como código de comportamiento y de conducta y no como postulado de fe, pero él expresaba que es sobre las religiones que se crean unas bases morales que dan fuerza a la ley. La ley no puede estar legislando a la espiritualidad, que es lo que ha pasado. Y como nosotros sabemos, ya entendemos que las leyes son subjetivas desde la interpretación humana. Un asesino con un buen abogado sale libre. Un personaje que haga fechorías en un país puede hacer las que sea, pero si tiene buenos abogados sale. Entonces, este profesor dice que perdimos el respeto y la confianza, tanto en la religión como en la ley. Así que lo que nos espera, si no hacemos algo, es un oscurantismo tremendo. Así que lo que Jesús está diciéndonos acá es que Él vino a cumplir la ley. Vamos a darle un poco de tiempo a esto porque además de cada mañana llenarnos de gozo, de alegría por su palabra, porque sabemos que somos parte del propósito de Dios. Cada vez que abrimos nuestros ojos es una resurrección porque cada sueño es una micromuerte. Él vuelve a darnos el alma, la vida. Bueno, ya estaremos hablando del alma en su momento, de todo lo que hemos creído, porque en este espacio, para todos los amigos que nos ven, este es un espacio cognitivo donde estamos juntos, un colectivo aprendiendo. Así que bienvenidos todos los que quieran aportar y sumarse a esta visión de querer encontrar la verdad. No colocamos las bases ni en un líder ni en una organización. Por eso cada día queremos más bien enfocarnos en el mensaje de Cristo. Voy a dejar como último tema por qué Jesús dijo esto. Cuando ustedes leen el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, cuando Jesús muere y resucita y se aparece a sus discípulos, Él corrobora esto que les estoy diciendo acá. Los discípulos solo tenían un objetivo en su mente, una ambición terrenal y cortoplacista. ¿Cuál? Que Jesús estableciera el reino de los cielos para ellos ser parte de la rosca. Era lo que ellos aspiraban. Por eso Jesús los encontró varias veces preguntando quién de ellos sería el mayor. Ellos no pensaron como cristianos. Quiero que tengan eso en cuenta siempre, por favor. Ellos, los apóstoles, esos primeros 3.5 años y un poquito más, ellos no entendieron el mensaje de Cristo, porque dice que antes, pocos días antes de la última cena, Jesús los encontró repartiéndose el reino. ¿Quién iba a ser el mayor? Así que ellos estaban muy equivocados en cuanto a las expectativas y sobre eso interpretaban mucho de lo que quedó escrito. Entonces, cuando Jesús muere y resucita, pues cuando Él muere, ellos perdieron toda esperanza. Así es. Dice que algunos se fueron a sus oficios otra vez y el Señor tiene que volver a llamarlos. Pero en este capítulo dice que ellos se asustaron, decían que era un fantasma, que ¿qué es esto? Es decir, durante 3 años y medio estuvieron con el pedagogo de la vida y no fueron capaces de interpretar la escritura por la carnalidad, por el prisma de querer el evangelio terrenal, de la prosperidad terrenal, del Dios lámpara de Aladino que responde todas las oraciones a mi capricho. Eso no es el evangelio. Entonces, cuando Jesús se les aparece, les dice,
Dice que tiene que abrirles el entendimiento. Pueden, por favor, corroborar en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, desde el verso 40 en adelante. Entonces dice que les abre el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. La expresión es más bien para que hicieran, no se quedaran extemporáneos y entendieran las fechas, porque ellos pensaban que Jesús iba a restaurar el reino mesiánico a los 15 días o a los 3 meses. Y dice, esto era necesario. Y les ratifica. Todo lo que, si ustedes me están viendo resucitado, esto fue lo que yo les dije durante esos 3 años y medio, que ustedes no lo entendieron, que Pedro dijo, nunca te acontezca esto. Y Jesús le metió, le propinó a Pedro un discurso impresionante y le dijo, apártate de mí, Satanás. El original diría acusador, porque cuando convertimos a Satanás en una persona y no en un ministerio, vamos a tener a un enemigo que nos va a estar molestando bastante. El original en hebreo es Satán, que realmente es un ministerio o una actividad, como el acusador, que solo aparece 4 veces en lo que se conoce desde la perspectiva del cristianismo como el Antiguo Testamento. No muy querida por los judíos a esta expresión, porque es una competencia entre 2 corrientes. Entonces Jesús les dice, esto fue todo lo que yo les enseñé a ustedes, que era necesario que se cumpliese. Por favor, escuchen, que se cumpliese. ¡Wow! ¿Qué quiere decir? Completo. Lo mismo que dijo en la cruz, tetelestai, consumado, pagado totalmente. Que se cumpliese de mí todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos y los profetas, que son los libros que encierran el Tanakh, o los 24 libros de la Biblia hebrea. Esto es maravilloso, amigos, a los que nos están viendo y escuchando. Este libro maravilloso no es un libro de cuentitos ni de fábulas para motivarnos, es justamente el plan estratégico del Dios eterno para la humanidad, de ese Dios que nos sostiene todos los días, de ese Dios que pinta el cielo de tachones blancos, azuladitos, verdecitos, amarillos del sol, que coloca las aves, que coloca todo esto majestuoso en este propósito eterno. Todo tiene un propósito. Alguien pensaría, pero qué texto tan aburrido es, que no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Lo que él está diciendo es que lo que yo me propuse desde la eternidad para el hombre se va a cumplir porque yo soy el cumplimiento, dijo Jesús el Cristo. Así que si él te prometió que tú un día ibas a despertar a la semejanza de la gloria del Hijo de Dios, ¿qué es el propósito de que Dios se manifestará en carne? Tener un propósito, un modelo para que toda la humanidad aspirara a ese modelo, como bien lo dice la Escritura, hasta que todos alcancemos esa estatura, esa altura, esa plenitud de un varón perfecto como Cristo. Esto es para personas ambiciosas de lo trascendente, de lo sagrado, de lo inmortal. Nos vemos mañana y continuaremos con este espacio. La paz del Señor.